la saludo con la paz del Señor en esta tarde, una tarde gloriosa, gloriosa, por lo que vamos a participar como cuerpo de estos símbolos para nosotros tan sagrado que es la Santa Cena. Bueno, feliz de poder verlas. Y con esto del barbijo no estaba conociendo, a Judy no la estaba conociendo, digo, ¿es nueva? Y después me di cuenta que era Judy. Todo un tema esto del barbijo, ¿no? Pero bueno, lindo poder vernos, lindo poder estar, es una bendición, un regalo de Dios este tiempo que nos da. Y yo continuamente, cuando hacemos los ayunos por Zoom, recuerdo nuestros ayunos aquí, cuando Sonia, todos cantábamos y bueno, es una bendición que tuvimos y que ahora en esta parte no lo tenemos, pero ahora vamos a iniciar nuestra presencial, nuestra reunión, de poder vernos así personalmente. Y es un privilegio muy grande que tenemos nosotros en este tiempo que el Señor nos puede regalar. Bueno, yo quiero darles el consejo de la palabra como siempre. En Primera de Juan capítulo 4, verso 1 dice: amado, no creáis a todo espíritu. Miren qué consejo. Cuando yo meditaba en esta palabra, digo, Señor, tú a tu iglesia la capacitaste, la equipaste del consejo de su palabra, que es la luz que nos va alumbrando, y más en estos tiempos peligrosos, tiempos malos en que vivimos. Pero aquí nos dice: amado, no creáis a todo espíritu. Dice, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Señor. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, iglesia, Es sumamente importante que dice, examinarlo todo, retener lo bueno, examinen las profecías. Y aquí el consejo es, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Señor. No le crean. Dice, prueben los espíritus si son de Dios. Prueben, no le crean, dice, no creáis a todo espíritu. Entonces, la historia de la humanidad ahí en el Génesis 3 fue porque Eva no discernió con quién estaba hablando. Ella no percibió con quién estaba hablando. Jamás ella se imaginaría que estaba hablando con el mismo diablo, con el mismo Satanás. Ese es el ejemplo que tenemos de los peligros, ¿no? Y hoy en día igual. Otro ejemplo es Pedro. ¿Cuál fue la puerta por la que Satanás entró a sus pensamientos y lo influenció a decir lo que dijo? Parecía muy bueno, por eso dice, no creáis a todo espíritu. Parecía tan bueno lo que le estaba diciendo Pedro a Jesús, que eso no te acontezca de ir a la cruz. O cuando alguien te puede decir desde las emociones, desde los sentimientos. Muchas veces el enemigo va a usar los sentimientos de uno, nuestras emociones. Y ese es el peligro. De no discernir, pero qué bueno que Jesús discernió. Entonces muchas veces en este tiempo, que Dios nos ayude y que no nos entre el miedo ni el temor. Sí el cuidado, pero nunca el miedo y el temor, porque ahí se va a infiltrar Satanás, se va a infiltrar, porque es lo que él necesita, el temor y el miedo para entrar a nuestros pensamientos. Y cuando Jesús discierne que no era Pedro, sino que de dónde venía, entendió que era el maligno, lo entendió. Y yo miraba el equipamiento que como iglesia tenemos, a más de las armas espirituales que son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza y sobre todo razonamiento. Ahí es donde más tenemos que usar esas armas, porque el razonamiento es lo que impide a veces que la palabra de Dios actúe en las vidas.
Ahí nos habla el capítulo 12 de Primera de Corintios, todo el equipamiento espiritual que la iglesia tiene. Don de ciencia, de conocimiento, que necesitamos conocimiento para dar consejos sabios. Bueno, su palabra es el mejor conocimiento que podamos tener para poder aconsejar, ¿no es cierto? Entonces, pero también el don de fe. Y es maravilloso tener esa fe que traspasa los montes, o que por la fe se ora y alguien es sanado, o el don de milagro. Es maravilloso, todos esos dones son maravillosos. Pero hay un don muy codiciado y muy peligroso, que es el de la profecía. Es muy codiciado por el pueblo de Dios, pero es una trampa del enemigo, es un engaño. No es que sea malo ese don, incluso ese mismo... la misma palabra dice, procurar los dones, procurar, pero mayores que profeticen, pero el mayor es el amor, dice, ¿no? También los dones, pero mayor de todos los dones es el amor. Pero yo miraba para este tiempo, en el verso 8 del capítulo 12, el don de discernimiento. ¿Cómo necesitamos desarrollar ese don? El don de discernimiento. Sabemos que discernir es apartar, analizar, mirar más allá. Es decir, conocer la fuente de las palabras. ¿De dónde proceden esas palabras? ¿Cuál es la fuente? Porque hay dos fuentes. ¿Es Dios o es del diablo? O puede ser de nosotros. Entonces, saber la fuente. Por el discernimiento podemos entender entonces las intenciones de las palabras. Si no, a veces si no tenemos ese discernimiento, no vamos a entender aún las intenciones de la palabra. Pero para esto debemos estar en sintonía con el Espíritu Santo, para poder discernir en este tiempo, porque Él nos ha capacitado. Y si bien usted puede querer muchos dones, y todos son para edificación del cuerpo de Cristo y para bien de las personas. Todos los dones son usados no para nosotros, sino para el bien de alguien, del prójimo. Es maravilloso los dones, son todos necesarios, pero este es muy importante para este tiempo. Más que el de profecía, más que el milagro, claro, qué lindo sería que alguien tenga un don de milagro y ore y venga alguien y se sane. Está buenísimo. Pero vos podés tener el don de milagro y ser engañado por no tener discernimiento de espíritu. Entonces, el consejo de la palabra es, amado, no le crean a todos los que dicen hablar de parte de Dios. No creáis a todo espíritu. No crean todo. Usted discierna, pídale al Espíritu Santo que discierna, porque muchas personas en este tiempo salen a engañar, están engañando, diciendo que hablan de parte de Dios y no hablan de parte de Dios. Entonces, que el Señor nos dé este discernimiento, pero esto viene también por conocer la palabra, pero también en la sintonía del Espíritu, que uno pueda estar en sintonía del Espíritu Santo para, como Jesús, decir, esta fuente, a pesar que era bueno lo que le decía a Pedro, aparentemente era bueno, no venía de Dios. Hay cosas que aparentemente van a decirte que son buenas, pero que no vienen de Dios, y que la fuente es Satanás. Que el Señor nos ayude y los bendiga a todos. Amén. Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. ¿Cómo está la amada iglesia? ¿Bendecida? Amén. Gracias al Señor. Qué bueno es poder verlos. Qué bueno que es poder encontrarnos en el Señor. Amén. Ver tantas caras bellas que extrañaba muchísimo y me da mucha alegría poder verlas. Y cuánto más el poder vernos en el Señor, ¿no? Poder encontrarnos en este lugar, alabando su nombre, exaltando, ¿sí? Como decíamos ayer, ¿no? Pudiendo quizás estar en cualquier lugar, estamos en el mejor lugar. Pudiendo haber decidido para este día cualquier otra cosa, hemos tomado la mejor decisión, que es estar en la presencia del Señor, como familia, como cuerpo, exaltando y alabando su nombre. Si ustedes saben que en el día de ayer estuvimos
también en este lugar exaltando, ¿sí? Y adorando el nombre del Señor, reunidos aquí con toda la iglesia joven, y nos gozábamos en el Señor y también le dábamos apertura al lema, ¿sí? que nos va a regir este mes, ¿sí? Direccionados en el Señor, entendimos que es algo importante, que está en el corazón del Señor, ¿sí? Tiene que ver con ser establecidos para su propósito. Amén. Qué importante es esto. Qué importante es entender que Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y que para eso tenemos que estar establecidos, ¿sí? Y ayer hablamos acerca de lo que Dios le habla a un padre, al padre de una generación, y en este caso es allí a Josué, ¿sí? En el comienzo de su ministerio, en Josué capítulo 1, el verso número 6, para no ser tan extenso y poder compartir y cerrar la idea en su plenitud, ¿sí? El Señor le habla a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juró a sus padres que le daría a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Así dice su Biblia. Promesa fiel y verdadera de parte de Dios. Y entendemos que Josué tiene la enorme, la gran tarea de introducir al pueblo de aquel pueblo que caminaba en el desierto, aquel pueblo que erraba en el desierto, ¿sí? Introducirlo a la tierra prometida. Y entendemos, como compartíamos ayer, entendemos que Dios no solamente le está hablando a un hombre, no es una palabra unipersonal que tenga que ver solamente con el ministerio de Josué, sino que tiene que ver con todas las generaciones que le sucedieron, ¿sí? Entonces Dios no nos está hablando solamente a nosotros, ¿sí? O Dios no me está hablando solamente a mí, que tengo la oportunidad en esta hora de compartirles esto que está en el corazón del Señor, sino que Dios nos está hablando a todos. La palabra tiene una cobertura corporativa, ¿sí? ¿Cuántos pueden decir amén? Es decir, la palabra nos cubre a todos, nos alcanza a todos. No hay palabras unipersonales en el cuerpo del Señor. No hay iluminados en el cuerpo del Señor. La palabra del Señor es una palabra corporativa que tiene el poder, ¿sí? De alcanzarnos a todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos disfrutamos de todas las promesas del Señor. Y en Jesucristo no solamente disfrutamos de las promesas, sino que disfrutamos del cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque en Jesucristo todas las promesas pasaron a ser cumplidas cuando Él dijo: Padre, consumado es. Ese Padre consumado es a nosotros nos ha abierto la eternidad. Y en esa eternidad tenemos el cumplimiento de todas las promesas del Señor. ¿Sí? No es que estamos allí esperando a ver y cuándo Dios va a cumplir esta cosita que me prometió, cuándo Dios va a hacer. Dios ya lo cumplió en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No se lo nota muy contento, pero es verdad. Pero el Señor lo cumplió en Jesucristo. Y que nosotros nos esforcemos y seamos valientes tiene que ver con el camino que debemos trazar al cumplimiento, a la obtención o a la materialización de lo que Él nos prometió. Amén. Aquella generación debía atravesar, ¿sí? Y vencer a gigantes, a ejércitos. Por eso Dios les encomienda y les pone en el corazón: sean esforzados y sean valientes, porque sin duda van a disfrutar de la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Y ayer hablamos acerca de las generaciones que se quedaron en el desierto sin ver el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Pero llega el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Llega el tiempo, diga conmigo, llega el tiempo. El tiempo llegó del cumplimiento de la promesa del Señor. Y si aquellas generaciones perecieron en el desierto, caminaron, batallaron, se esforzaron y muchos fueron valientes por poseer una tierra perecedera, cuanto más nosotros que somos llamados a vivir, a habitar en la eternidad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Porque nosotros no fuimos llamados a una religión, fuimos llamados a un cuerpo, y este cuerpo es el cuerpo de Cristo. Entonces entendemos que el ser esforzado y el ser valiente es un compromiso eterno. No es solamente una palabra motivacional para una generación que debía poseer una tierra, sino que es una palabra revelacional para aquellos que tienen que ser parte, que estar posicionados en lo que Dios les ha dado como propósito. Y nosotros tenemos el propósito eterno de permanecer en Cristo. Y para ir cerrando, mire lo que le dice después, atravesamos prácticamente toda la Biblia y vamos al final del ministerio de uno de los hombres y padres o maestros de la iglesia en sus primeros años, uno de los grandes padres de la iglesia, un maestro del nuevo pacto, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ahí en 2 de Timoteo, le dice a su hijo Timoteo 2:2, le dice: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. ¡Wow! Bien hablaba Diego acerca del sacrificio y de la importancia del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él para nosotros consiguió eternidad, conquistó eternidad. La batalla eterna fue conquistada, fue ganada por Él en la cruz. ¿Sí? Pero entendemos que debemos esforzarnos para permanecer en la gracia. Para permanecer en la gracia. Porque la gracia es lo que nos posiciona en la tierra prometida que es Jesucristo. No son nuestros méritos, no es por meritocracia, es por gracia, es por amor, es por reconocimiento. Cuando alabamos a Dios reconocemos que Él está por encima, que Él nos cubre, que Él nos guarda, que Él nos protege. Amén. Que no son nuestras fuerzas, que no son nuestras capacidades, que es Él en nosotros. El apóstol Pablo bien dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la verdad eterna, y esa es la realidad y la moneda corriente en la gracia, el entender que la fuerza viene de Él. Ayer nos compartían una de nuestros jóvenes y nos decían: cuando soy débil soy fuerte. Y sí, porque en Cristo tenemos esa cualidad. Porque esa es la verdad revelacional de la gracia en el nuevo pacto, que cuando somos débiles somos fuertes porque Él se hace fuerte y grande en nosotros. El Señor le continúe bendiciendo, amada iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Eh?